A continuación, revisaremos el tema integrales. Lo revisaremos desde una perspectiva muy superficial. Lo relacionaremos con la derivada a través del teorema fundamental del cálculo y lo relacionaremos con el área bajo la curva de una función. Para comenzar nuestra discusión, vamos a pensar en una función bastante simple. Por ejemplo, una función de la velocidad, de la distancia con respecto al tiempo, de la distancia en función del tiempo, cuya pendiente ya hemos revisado anteriormente, es la velocidad. En este caso, la función es f de x igual a 2x. Si nosotros derivamos esa expresión, por ejemplo, tendríamos f de x igual a 2x. Si nosotros queremos obtener la derivada de esa función, pues tenemos que aplicar las reglas de derivación. Aquí tenemos x a la n, entonces la derivada sería 1 por x a la n menos 1. Esto sería igual a 2 por x a la 0. Cualquier número elevado a la 0 potencia es 1, entonces tendríamos 2 por 1. Esto es igual a 2. De tal manera que la pendiente, que es la velocidad en este caso, es igual a 2. Y se puede notar que la pendiente no cambia, la pendiente siempre es la misma, siempre es igual a 2, independientemente de los puntos de referencia que escojamos. Entonces yo puedo graficar la función, vamos a ponerle b de x. Esa función b de x es igual a 2. Aquí vamos a cambiar esta para que sea más clara. Vamos a ponerle distancia con respecto al tiempo. Entonces lo de arriba es la distancia con respecto al tiempo y la derivada de la distancia con respecto al tiempo es la velocidad. Va a ser la velocidad con respecto al tiempo. Es decir, nos dice cómo está cambiando la velocidad conforme transcurre el tiempo. Y como la pendiente no cambia, siempre es la misma, pues la velocidad no cambia. Entonces, independientemente del tiempo que transcurra, la velocidad sigue siendo la misma. Por eso tenemos esta línea paralela al eje de las x. Hay que notar que aquí el eje de las y es la velocidad y el eje de las x es el tiempo. De tal manera que está transcurriendo el tiempo, es decir, estamos incrementando en el eje de las x, en el eje del tiempo, y la velocidad permanece constante, la velocidad no cambia. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es partir de esta expresión y vamos a calcular un área. Bueno, en este momento tal vez no tenga tanto sentido, pero ustedes que tienen nociones ya de la integral, sí le van a encontrar sentido. Pero vamos a hacerlo así y después va a cobrar un poco de sentido este asunto. Entonces, lo que voy a hacer, voy a insertar un deslizador. Esto es mera cuestión técnica. Por ejemplo, de 0 a 10. Bueno, y aquí voy a calcular la integral . La integral de la función b desde 0 hasta n. Vamos a partir desde el 0. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es calcular el área debajo de esta línea horizontal. Entonces, por ejemplo, si el tiempo es igual a 0,
noten que el área es igual a 0. Es decir, solo tenemos una línea vertical. Si nosotros, por ejemplo, el tiempo avanza y pasa un segundo, por ejemplo. Vamos a ponerle en igual a 1. Pasa un segundo. Vamos a suponer que el tiempo está en segundos. La velocidad está en metros por segundo. Entonces, después de un segundo, el objeto ha recorrido 2 metros. Y noten que esta idea de el área bajo la curva y la distancia recorrida están relacionadas, porque aquí nosotros podemos calcular muy fácilmente el área de este rectángulo que tenemos aquí, porque el rectángulo tiene una base de 1 y tiene una altura de 2. Entonces está cambiando el tiempo y la altura permanece constante porque la velocidad permanece constante. Y noten que si nosotros determinamos el área de este rectángulo, el área es igual a 2. Y como el objeto se va moviendo a 2 metros por segundo, después de transcurrir un segundo, el objeto recorre 2 metros. Entonces, de alguna manera, el área debajo de la curva está relacionada con la distancia recorrida por el objeto. Es decir, esta expresión que tenemos aquí, si nosotros la integramos, está relacionada con esta expresión de acá de arriba. En un momento vamos a abundar más en esas cuestiones. Por ejemplo, si el objeto pasan 2 segundos, el área debajo de la curva incrementa. En este caso, la base es igual a 2. La base es el tiempo y la altura es igual a 2. La altura siempre va a ser igual a 2 en esta gráfica porque la velocidad no cambia conforme transcurre el tiempo. Y noten que si pasan 2 segundos, si nos fijamos en esta gráfica, si el tiempo es igual a 2 segundos, pues 2 por 2 es 4. Es decir, la distancia recorrida es de 4 metros. De tal manera que seguimos notando esta relación entre el área bajo la curva y la distancia recorrida. Si pasan 3 segundos, por ejemplo, si pasan 3 segundos, cuando n es igual a 3, el área bajo la curva sería igual al área del rectángulo, cuya base es de 3 segundos y cuya altura es de 2 metros por segundo. Entonces, 2 por 3 son 6. Y eso, noten, de nuevo está relacionado con esta expresión. 2 por 3 sería igual a 6 y esa sería la distancia recorrida. Entonces hay una relación entre el área debajo de la curva y el desplazamiento. Es decir, hay una relación entre la derivada de esta función y la función en sí misma. En este caso es muy fácil o relativamente fácil encontrar el área bajo la curva porque la gráfica es horizontal. La pendiente es igual a 0 porque la velocidad no está cambiando conforme pasa el tiempo. Pero si nosotros, por ejemplo, tenemos una gráfica de una función cuadrática, y para ello vamos a ir a esta página que tenemos aquí. En este caso, pues es lo mismo que estábamos revisando. Aquí el área bajo la curva es igual a la base por la altura, pero lo que vamos a hacer ahora es cambiar esta ecuación, que es muy simple, por una ecuación un poco más complicada. Por ejemplo, por esa expresión. Vamos a dejarla así. La vamos a cambiar por esa expresión. Y
vamos a pensar en valores solo positivos, solo valores positivos de X, de tal manera que en este momento no nos interesa toda esta parte negativa de las X. Entonces, si nosotros estamos con esta gráfica, tenemos esta gráfica, vamos a simplificarle, vamos a ponerla en X al cuadrado. Así, nosotros tenemos esta gráfica y ahora estamos interesados en el área debajo de la curva. Por ejemplo, el área debajo de la curva desde 0 hasta 2. Entonces, ¿cómo calcularíamos esa área? Porque ya vimos que esa área está relacionada de alguna manera con la función original. Entonces, ¿cómo la calculamos? Pues podríamos colocar rectángulos igual y ver qué pasa con bueno, si el rectángulo es una buena aproximación del área. Entonces, aquí por ejemplo, ya tengo, vamos a ponerlo en el intervalo de 0 a 2, aquí ya tengo un rectángulo para predecir el área debajo de la curva. Pero como la función aquí es 0, pues es como multiplicar, estamos aquí en x igual a 0, es como multiplicar 0 por 0. Como si estamos aquí en el 1, por ejemplo, la altura del rectángulo es 0, entonces 1 por 0 es 0, de tal manera que la suma, el área bajo la curva, es igual a 0. Ahora, vamos a pensar en que tenemos dos rectángulos. En lugar de uno tenemos dos rectángulos. Bueno, ya la aproximación mejora, pero todavía es una aproximación muy mala del área debajo de la curva, porque todos estos espacios en blanco no están considerados. En este caso, vamos a incrementar el número de rectángulos. Ahora tenemos 3 rectángulos y el área ya está mejorando. Aquí está la suma total del área, pero todavía estamos lejos, todavía no estamos considerando estas partes blancas que tenemos aquí. Entonces incrementamos el número de cuadros, el número de rectángulos, y por ejemplo aquí tenemos 6 y ya hay menos espacios blancos, es decir, estamos cubriendo el área total debajo de la curva. Si lo modificamos, lo incrementamos hasta 13, por ejemplo, pues allí los espacios en blanco son más pequeños, de tal manera que nos estamos aproximando al área debajo de la curva. Si incrementamos hasta 50, por ejemplo, noten que aquí los espacios blancos son cada vez más pequeños. Aquí estamos muy cerca del área total. Y si lo incrementamos más, por ejemplo, ahí en 100, con 100 rectángulos, estamos aproximando el área debajo de la curva de una manera bastante buena. El área debajo de la curva en realidad es 2.667 y con 100 rectángulos hemos obtenido un área de 2.627, es decir, nos hace falta una pequeña cantidad. Vamos a ver que esa pequeña cantidad se hace muy cercana a 0 cuando el número de rectángulos incrementa hasta el infinito. Entonces, vamos a pensar en esta gráfica y vamos a intentar explorarla aquí. Vamos a presentar este plano cartesiano. Y vamos a dibujar una curva de ese tipo como la que teníamos ahí. Entonces teníamos una parábola más o menos así. Y estábamos interesados
en el área debajo de la curva. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí tenemos 2, aquí tenemos 0. Entonces queremos el área debajo de la curva desde 0 a 2 de esta gráfica. Esta gráfica es f de x. Entonces ya vimos que para aproximar el área bajo la curva tenemos que partir este intervalo desde 0 a 2, en términos generales desde A a B, lo tenemos que partir en pedacitos muy pequeños. Vamos a hacer una generalización y aquí vamos a poner que queremos el área desde A hasta B. Entonces necesitamos partir ese intervalo desde A hasta B de tal manera que cada uno de estos va a tener el mismo tamaño y va a ser un delta de x, es decir, un cambio en x. Entonces, si nosotros, por ejemplo, trazamos un rectángulo aquí, la base es igual a delta de x, es decir, esta pequeña base que tenemos aquí. ¿Y la altura a cuánto es igual? Pues es igual a ese valor de la función. Entonces este valor de x que tenemos aquí, lo vamos a considerar como x sub i, es el valor de x de el rectángulo iésimo, así se denomina. Entonces, ¿cómo podemos calcular el área de ese rectángulo? Pues tenemos que multiplicar este delta de x por este delta de x en particular, este que tenemos aquí, lo tenemos que multiplicar por la función evaluada en xy, que es este valor que tenemos aquí. Recuerden, aquí estamos haciendo una generalización. Lo voy a poner acá abajo para que se vea más claro. Entonces, el área de ese rectángulo es igual a la base, que es igual a delta de x, por la altura, que es f de x evaluado en y. Evaluado en xy. Y por ejemplo, si aquí tenemos otro rectángulo, pues la base, si todos los rectángulos están partidos a la misma distancia, la base sería igual delta de x, la base sería la misma, y f de xy sería este valor. Entonces, ¿cómo podemos determinar el área o el área estimado? Por ejemplo, ¿a cuánto más o menos es igual el área? Pues va a ser igual a la sumatoria desde cuando i es igual a 1, es decir, cuando solo tenemos un cuadro, hasta i igual a n. ¿De qué? Pues del área de cada rectángulo, delta x por f de xy. Noten de nuevo, esto es el área de cada rectángulo. Entonces, eso que tenemos ahí es un área aproximada. ¿Cómo podemos obtener el área real debajo de la curva? Pues ya vimos en la parte anterior, cuando estábamos revisando la gráfica, que si nosotros incrementamos la cantidad de cuadritos, el área debajo de la curva, el área que predecimos con esta sumatoria es igual al área debajo de la curva. Entonces, ¿cuándo obtenemos el área real debajo de la curva? Es decir, este área. Pues cuando n se hace muy grande.
mientras más cuadritos tenemos, mientras más rectángulos tenemos, mejor es la aproximación del área y nos estamos acercando al área exacta debajo de la curva. Entonces, para decir, para establecer esta sumatoria cuando n es igual a un número muy grande, pues tenemos que establecer el límite. El límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria desde que i es igual a 1 hasta que i es igual a n de delta de x por f de xy. Y esta es el área exacta debajo de la curva. Y esta es la integral de la función. Entonces, para no poner toda esta notación que es una suma muy fea, vamos a introducir una nueva notación que es la que ustedes han utilizado. Entonces el área va a ser igual. Esto es una suma, entonces lo vamos a poner como un símbolo de S, es la integral, que no es otra cosa que una suma de todos los cuadritos. Y queremos determinar ese área bajo la curva en un intervalo desde A hasta B de la función f de x multiplicada por delta de x, pero este delta de x tiende a ser muy pequeño. Cuando n tiende a infinito, este delta de x se hace muy pequeño. Entonces eso lo expresamos con un diferencial de x, es decir, un cambio muy pequeño en x. Y esto que tenemos aquí es la integral. Noten que estamos multiplicando la base por la altura del rectángulo desde A hasta B. Y eso nos da el área debajo de la curva. Entonces, aquí hay una relación interesante y vamos a volver a ella. Porque, o sea, ¿cómo calculamos esta suma tan grande que tenemos aquí, tan fea, que en algunos casos sí se puede sumar y en otros casos no se puede sumar? ¿Cómo la podemos simplificar? Pues vamos a tomar el ejemplo con el que partimos en este video de la velocidad vamos a poner aquí estos. Entonces vamos a partir de nuestro problema de la velocidad. Muy bien, entonces habíamos dicho aquí que nosotros teníamos una gráfica de, por ejemplo, la distancia recorrida con respecto al tiempo y estábamos pensando que era una línea recta. Por ejemplo, aquí vamos a poner un valor de tiempo igual a, no sé, 3 segundos, por ejemplo, y acá el tiempo es igual a 6 segundos, por ejemplo. A los 3 segundos el objeto ha recorrido una determinada distancia. A los 6 segundos el objeto ha recorrido una determinada distancia. Y aquí lo que voy a hacer es cambiar esta D para que no se confunda por una S. Recuerden, las variables pueden ser cualquier letra. Entonces aquí en este punto sería la función evaluada en 3, en este punto sería la función evaluada en 6. ¿Cuál es esta función? Pues vamos a suponer que es S de t es igual a 2t, que es la que estábamos manejando hace un momento. Entonces, si nosotros, por ejemplo, evaluamos S en 3, que es este punto que tenemos aquí, pues va a ser igual a 2 por 3 son 6, es decir, ha recorrido, esto que tenemos aquí son 6 metros, ha recorrido 6 metros. Si la evaluamos acá en S de 6, S en 6, pues va a ser 2 por 6 son 12.
Entonces, en este punto, el objeto ha recorrido 12 metros. Entonces, ¿cuál es la distancia recorrida desde los 3 segundos hasta los 6 segundos? Pues es esta que tenemos aquí, y eso es igual a esto menos esto. Es decir, sería S en 6 menos S en 3. Esto es igual a 12 menos 6. Esto es igual a 6. De tal manera que la distancia recorrida por el objeto del tiempo 3 segundos al tiempo 6 segundos son 6 metros. Ahora, ya vimos que si nosotros derivamos esta expresión, pues vamos a obtener una línea recta. Vamos a dibujarla acá mejor para que se vea mejor. Entonces vamos a tener una línea recta cuya altura es igual a 2. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí están los 3 segundos. Recuerden, esto es S de X, esto es, perdón, S de T. Esto es S de T, esto es T. Y aquí van 3 segundos, acá van 6 segundos. Y ya vimos que si nosotros calculamos el área debajo de esta curva, pues es lo mismo que multiplicar la base por la altura. Entonces la base, ¿de cuánto es? Pues es de 3. La altura, ¿de cuánto es? De 2. Entonces el área debajo de la curva va a ser igual a 3 por 2. Y esto es igual a 6. Entonces noten que hay una relación entre este valor y este valor. Es exactamente el mismo. En este caso, es muy fácil calcular el área debajo de la curva. Pero como ya lo vimos, si tenemos una función cuadrática, pues es un poco más difícil. Necesitamos hacer una suma muy grande, cuando n es muy grande, para aproximar el área debajo de la curva. Sin embargo, aquí, debido a esta relación que se observa, hay una forma mucho más simple de determinar el área debajo de la curva, porque el área debajo de la curva de esta función, que es, bueno, aquí no le cambié, es b de t. Entonces aquí tenemos b de t. Entonces esta función b de t es igual a 2. Y noten que esta es la derivada de esta. Entonces hay una relación entre el área debajo de la curva de la derivada con la función original. Y de aquí surge lo que se conoce como el teorema fundamental del cálculo. Bueno, la segunda parte del teorema fundamental del cálculo que ustedes ya revisaron. Por ejemplo, esta integral que nosotros tenemos aquí, que ya dijimos que estaba relacionada con el área, esta integral desde 3 a 6 de la función 2, la función es 2 por dt, pues esta expresión, esta área, nosotros la podemos encontrar simplemente encontrando lo que se conoce como la antiderivada de esto, es decir, encontrando esta función. Si nosotros encontramos esta función, basta con evaluar la función en 6, que es este término, y en 3, que es este término, y restarlos, tal como lo hicimos aquí. Y eso nos va a dar el área debajo de la curva. De tal manera que vamos a generalizar esto y vamos a ponerlo de la siguiente manera. Entonces, en términos más generales, la integral desde un número a un número b de una función, por ejemplo en este caso es b de t por dt,
Si yo quiero encontrar la integral de esta función, basta con encontrar la antiderivada, es decir, una función que al derivarla me dé esta expresión. Basta con encontrar su antiderivada y evaluar en B y restarle su evaluación en A. Y esto que tenemos aquí es la segunda parte del teorema fundamental del cálculo. Entonces, en lugar de hacer una suma muy grande, esa suma, recordando, se conoce como la suma de Riemann. En lugar de hacer esa suma grande, lo único que tenemos que hacer es integrar esta expresión con las reglas para integración, con las tablas de integración, encontrar una función y en este caso iríamos en este sentido. Necesitamos encontrar esta función y necesitamos evaluar en este punto y en este punto y restarlo. Entonces todo el problema del área debajo de la curva se resume a esto que tenemos aquí. Ahora bien, ¿qué pasaría si en lugar de tener esa expresión, pues tenemos el caso anterior? Es decir, tenemos una parábola. Pues lo que necesitamos hacer, vamos a suponer que esta parábola tiene la forma x al cuadrado, para simplificarlo. Entonces esta gráfica tiene esa forma y queremos saber el área debajo de esta curva. Lo podemos hacer haciendo la suma gigante esta que vimos al principio, o utilizando esto que tenemos acá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que integrar esta expresión. La expresión a integrar sería x cuadrada por dx. Es decir, el área de la base, perdón, la base multiplicada por la altura. Y eso lo tenemos que integrar desde el intervalo que nos interesa, por ejemplo, desde A hasta B. Por ejemplo, vamos a ponerle valores, vamos a suponer que es desde 0 hasta 2. Entonces vamos a integrar desde 0 hasta 2. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Pues encontrar la antiderivada de esto. Por las reglas de integración, la antiderivada es igual a x al cubo sobre 3. Y eso lo tenemos que evaluar desde 0 hasta 2. Es decir, tenemos que sustituir aquí 2 al cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3. Todo este término se va. Y el resultado del área bajo la curva sería esta operación que tenemos aquí. Y el resultado es 2.66 periódico en 6, o sea, aproximadamente 2.667, redondeando. Entonces esa sería el área debajo de la curva. Y noten que no tuvimos que hacer toda la suma de Riemann para llegar a ese resultado. Si verificamos acá, podemos observar que el valor de la integral definida, es decir, el área debajo de esta curva, es igual a 2.667, que es el resultado que nosotros hemos obtenido acá. Entonces, recapitulando, la integral de una función no es otra cosa que el área debajo de la curva. Y esa área debajo de la curva está relacionada con otra función que es la antiderivada de la función que estamos integrando. De tal manera que para que nosotros podamos encontrar el área debajo de la curva, necesitamos encontrar esa función, que les repito es la antiderivada, y evaluarla en el punto final y en el punto inicial de lo que queremos, del intervalo que queremos determinar, que en este caso es de 0 a 2. Y al hacer eso obtenemos el área debajo de la curva, que ya vimos por ejemplo que en el caso de la velocidad
y la distancia, el área debajo de la curva de la función de velocidad está relacionada con la distancia recorrida. Bueno, hay otra forma en la que se presentan este tipo de expresiones, que es la integral indefinida. Por ejemplo, si a nosotros nos piden calcular x cuadrada por dx, la integral de x cuadrada por dx, lo que nos están pidiendo es la integral indefinida. Entonces esa integral sería x al cubo sobre 3 y le tenemos que añadir una c. Y esto es lo que se conoce como integral indefinida, y esto que tenemos acá es la integral definida. Y vamos a dejar el tema hasta aquí y vamos a continuar en el siguiente video.